Piensa en esto por un segundo, no en tu nombre, no en tu rostro, no en tu historia. Piensa en ti como física pura, como una estructura, como una configuración específica de materia, átomos organizados de cierta manera, información ordenada con una precisión absurda. Eso es lo que eres. Y ahora viene la pregunta incómoda. ¿Cuántas veces puede existir exactamente esa configuración? Tu primera reacción será inmediata. Una, solo una, porque tú eres tú, único, irrepetible. Hay algo casi sagrado en esa idea. La sentimos tan profundamente que nunca la cuestionamos. Pero aquí está el problema. La física jamás prometió eso. En ninguna ecuación aparece una ley que diga que tu conciencia debe existir una sola vez. Ninguna. Y cuanto más miramos el universo, más extraña se vuelve esa ausencia, porque la unicidad humana podría no ser una propiedad fundamental de la realidad, podría ser solo una sensación, una ilusión producida por escala, y si eso es cierto, entonces todo cambia, pero todavía no hemos llegado a la parte inquietante. Primero tenemos que hablar de algo aparentemente trivial, una baraja de cartas, 52 cartas, nada especial, las mezclas una vez y obtienes un orden específico. Ahora escucha esto cuidadosamente. Los matemáticos creen que el orden exacto que acabas de crear probablemente jamás había existido antes en toda la historia del universo observable, no porque sea mágico, sino porque el número de combinaciones posibles es monstruosamente grande. 52 factorial, un número tan absurdo que nuestro cerebro deja de entenderlo. Hay más combinaciones posibles de cartas que átomos en muchos planetas, y aún así ese número tiene límite, es gigantesco, pero finito. Eso significa algo muy importante. Si mezclas suficientes veces, las secuencias empiezan a repetirse. No porque el universo quiera repetirlas, sino porque eventualmente se acaban las posibilidades. Y aquí es donde todo empieza a romperse. Porque ahora cambia las cartas por átomos, cambia la baraja por una región del espacio, 1 metro cúbico, solo eso, una pequeña caja invisible flotando frente a ti. La pregunta es simple. ¿Cuántas maneras distintas pueden organizarse los átomos dentro de ese espacio? Tu intuición dirá infinitas, porque parece lógico. Siempre puedes mover algo un poco. Un átomo más a la izquierda, una vibración diferente, un pequeño cambio. Pero la realidad cuántica no funciona así. Y este es el detalle que casi nadie entiende realmente. El universo, en su nivel más profundo, no parece continuo, parece granular, discreto, fragmentado en posibilidades limitadas. La energía no puede tomar cualquier valor. Los electrones no pueden ocupar cualquier posición. La naturaleza permite ciertos estados y prohíbe otros, no gradualmente, absolutamente. Un electrón no viaja suavemente entre niveles, desaparece de uno, aparece en otro, como si la realidad misma estuviera hecha de escalones invisibles, no de una superficie lisa. Y eso cambia todo, porque si la materia y la energía solo pueden organizarse de maneras discretas, entonces el número total de configuraciones posibles dentro de cualquier región finita del espacio también es finito, enorme, ridículamente enorme, pero finito. Y aquí aparece una consecuencia brutal. Si el número de configuraciones posibles es finito y el universo es infinito, entonces las configuraciones deben repetirse, no como posibilidad, como necesidad matemática. Piensa en eso. No estamos hablando de personas parecidas a ti, no estamos hablando de alguien con tu misma personalidad, estamos hablando de una copia físicamente idéntica, átomo por átomo, neurona por neurona, pensamiento por pensamiento. Alguien que en este instante está escuchando exactamente estas palabras y cree ser tú, pero esa no es todavía la parte más extraña. Porque el verdadero problema no es que exista otra copia, el verdadero problema es que la física no sabe cómo distinguirlos. Y nadie habla realmente de eso, porque mientras más seguimos esta idea,
más empieza a deshacerse nuestra intuición sobre identidad, sobre conciencia, sobre lo que significa ser alguien. Y lo peor es que el argumento no viene de ciencia ficción, viene de física real, mecánica cuántica, cosmología, información, entropía, todo conectado en silencio, como piezas de algo mucho más grande, algo que quizás siempre estuvo ahí, esperando a que alguien hiciera la pregunta correcta. Y la pregunta correcta no es ¿existen copias de mí? No. La pregunta correcta es mucho más peligrosa. Si dos versiones de ti son absolutamente idénticas, ¿qué exactamente hace que tú seas tú? Y aquí es donde las cosas empiezan a ponerse verdaderamente extrañas, porque la respuesta podría no existir todavía, o peor, podría existir y destruir completamente la forma en que entendemos la realidad. Y aquí es donde aparece una pregunta todavía más profunda, una pregunta que ha perseguido silenciosamente a la física durante décadas. ¿Por qué el universo permite nuestra existencia? No en sentido espiritual, en sentido matemático, porque cuanto más estudiamos las leyes fundamentales, más imposible parece que estemos aquí. Las constantes físicas del universo están ajustadas con una precisión absurda. La gravedad, la fuerza electromagnética, la masa del electrón, la energía del vacío, pequeños números escondidos dentro de ecuaciones gigantescas. Pero esos números son extraños, terriblemente extraños, porque si cambias algunos de ellos apenas un poco, las estrellas nunca se forman, la química desaparece. Los átomos colapsan, el universo se vuelve estéril, muerto, vacío, como si la realidad estuviera caminando sobre una cuerda increíblemente delgada, y nadie sabe por qué. Pero eso no es todavía la parte inquietante. La parte inquietante es que quizás nunca hubo nada especial en nuestro universo. Quizás simplemente vivimos en una región donde las condiciones permiten observadores, nada más. Piensa en eso. Imagina un océano infinito de universos posibles, la mayoría completamente caóticos, sin galaxias, sin estructuras, sin vida, solo ruido cósmico, pero inevitablemente en algún lugar aparecen regiones donde las constantes encajan perfectamente, como una combinación improbable en una cerradura gigantesca, y dentro de esas regiones surgen estrellas, planetas, química, cerebros, conciencia, observadores capaces de hacerse preguntas sobre el universo. Y aquí es donde todo conecta, porque el mismo argumento que permite infinitas copias de ti también podría explicar por qué el universo parece tan perfectamente diseñado para existir. No porque haya sido diseñado, sino porque en un espacio infinito todo lo que puede ocurrir, ocurre. Y este es el momento donde muchas personas sienten vértigo intelectual, porque la idea destruye algo profundamente humano, la sensación de centralidad. Durante siglos pensamos que éramos el centro del cosmos. Luego descubrimos que orbitamos una estrella ordinaria. Después descubrimos que nuestra galaxia es solo una entre miles de millones, y ahora aparece otra posibilidad todavía más radical, que incluso nuestra existencia no sea especial, solo inevitable. Pero aquí es donde las cosas toman un giro extraño, porque aunque esta idea parece quitarle importancia a la humanidad, en realidad hace algo mucho más interesante, nos convierte en una consecuencia matemática, y eso es profundamente raro, porque significa que la conciencia podría no ser un accidente, podría ser una propiedad emergente, inevitable, cuando la materia alcanza cierta complejidad, como si el universo estuviera produciendo observadores automáticamente, una y otra vez, en diferentes regiones, con diferentes historias, con diferentes cielos, pero siguiendo las mismas reglas fundamentales. Y aquí es donde aparece Max Tegmark, porque Tegmark llevó esta lógica más lejos que casi nadie, mucho más lejos, demasiado lejos, dirían algunos físicos. Mientras la mayoría veía las matemáticas como una herramienta para describir la realidad, Tegmark hizo una pregunta peligrosa.
¿Y si las matemáticas no describen el universo? ¿Y si el universo literalmente es una estructura matemática? No una metáfora, no poesía, literalmente. Y aquí es donde todo empieza a sentirse casi surrealista. Porque si una estructura matemática es consistente, entonces, según esta idea, existe físicamente en algún sentido. No solo nuestro universo, todos los universos matemáticamente posibles. Cada versión de leyes físicas, cada geometría, cada conjunto de constantes, cada realidad coherente existiendo de alguna manera. Y sí, suena completamente loco, pero aquí está el problema. La física moderna sigue empujándonos hacia esa dirección, cada vez más. Las ecuaciones parecen más fundamentales que las cosas. Eso debería incomodarte profundamente, porque normalmente pensamos que las matemáticas son inventadas por humanos, símbolos, lenguaje, abstracciones. Pero el universo parece obedecerlas antes de que existieran humanos capaces de escribirlas. Las galaxias seguían ecuaciones miles de millones de años antes de Newton. Los agujeros negros obedecían geometrías antes de Einstein, como si las matemáticas estuvieran incrustadas en la estructura misma de la realidad. Y nadie sabe por qué, pero nadie habla realmente de esta parte, porque aquí la ciencia empieza a tocar algo casi filosófico, algo peligrosamente cercano a preguntas que normalmente reservamos para la metafísica. ¿Qué significa existir? ¿Qué diferencia hay entre una posibilidad matemática y una realidad física? ¿Por qué ciertas ecuaciones describen algo real y otras no? Y quizá la pregunta más extraña de todas, ¿por qué existe algo en lugar de nada? Porque cuanto más profundamente observamos la realidad, más parece construida desde información, patrones, relaciones, simetrías, no objetos sólidos, no cosas en el sentido cotidiano. Incluso los átomos empiezan a perder solidez cuando miras suficientemente cerca, se vuelven probabilidades, campos, información cuántica.